Las deudas lo asfixiaban, creciendo sin parar. Su hermano menor era su única razón para vivir. Justo cuando iba a rendirse, apareció una oferta. ¿Era salvación o una trampa mucho peor? Lan Wangji desconfiaba del alfa. Sabía que Wei Wuxian era un mafioso. Nadie en su sano juicio confiaría en él, pero no le quedaba opción. ¿Terminaría su infierno al saldar la deuda? La vida de Lan Wangji era una desgracia. Su pasado, presente y futuro parecían condenados. Por mucho que luchara, la mala suerte siempre lo perseguía. De pelo oscuro y piel pálida, se arrodilló ante el cuerpo de un hombre. Le acababa de dar una paliza. La sangre manchaba el suelo. Hacía años que una idea oscura lo consumía. Ya no le importaba si su vida terminaba. Unos hombres llegaron a acordonar la zona, pero para entonces, el joven de pelo oscuro ya había huido en un taxi, llevándose a su pequeño hermano. Aún con Lan Zhishui a su lado, quería rendirse. El vehículo paró en una playa solitaria. Lan Wangji llevaba a Lan Zhishui en brazos. Caminó sin dudar hacia el agua helada del mar. El niño se aferraba a su cuello, desesperado y en silencio, mientras Lan Wangji dudaba si arrastrarlo con él era lo correcto. Estaban solos en el mundo. ¿Qué futuro tendría el niño sin él? Los prestamistas harían su vida un infierno. Convencido de que era la única salida, siguió adentrándose en el mar. Pero una figura emergió y lo sacó del agua con una fuerza brutal, evitando que se ahogaran. ¿Qué culpa tiene esa criatura? Fueron las duras palabras del hombre que hicieron que Lan Wangji se quebrara al instante, arrepentido de su terrible decisión. Subieron juntos al coche de aquel imponente desconocido. La primera parada fue para dejar a Lan Zhishui con una mujer alfa. Parecía de su confianza. Le ordenó con voz firme que le cambiara la ropa. El niño estaba completamente empapado. Al ser separado de él, Lan Wangji se opuso, pero el alfa lo silenció con una frase cortante. Los adultos tenemos asuntos que resolver. Ya en el despacho del capo, este tomó un dossier y leyó los datos del joven. Resulta que Lan Wangji y él tenían la misma edad. Pero Lan Wangji era un omega, mientras que Wei Wuxian era un alfa dominante, y sobre él pesaba una deuda de más de $1000. Una deuda que Lan Wangji fue forzado a cargar, un problema que ni siquiera era suyo, sino de su padre. Pero el cobarde huyó y él tuvo que dar la cara. Su existencia se había vuelto un infierno. No obstante, el alfa le aclaró que tras vender su casa, la deuda había bajado mucho. El monto se redujo. Podía pagar el resto trabajando, o de una forma mucho más personal. La propuesta era pagar con su cuerpo. El Omega se negó, pero las crueles palabras de Wei Wuxian resonaban en su cabeza. Tenían una lógica retorcida. No tenía nada, ni techo, ni trabajo. Lo único que le quedaba era esa deuda y su hermano menor. Entonces, el más alto lo acorraló contra la pared y le susurró que sería más fácil saldar la cuenta de esa forma. Su destino quedó sellado. Lo tomó contra su voluntad. Aunque Lan Wangji luchó con todas sus fuerzas al principio, al final se quebró, consumido por el terror. Aguantó en silencio hasta que su cuerpo no pudo más, y perdió el conocimiento. Lan Wangji despertó en el coche. El alfa lo movía a otro sitio. Lo llevó a un apartamento humilde para que se quedara. Al menos era un techo para protegerse. Un refugio que sería su nuevo hogar para él y su pequeño hermano, quien ya estaba allí. El niño, Lan Zhishui, confesó que le gustaba la idea de que ahora fueran a vivir ellos dos solos. Antes dormían en lugares llenos de gente o en la tóxica casa de su padre. Wei Wuxian, que era el nombre del alfa, le dijo que pasaría a verlo mañana y que le encontraría un trabajo. Sin embargo, Lan Wangji sospechaba que ese empleo no sería más que una trampa para venderlo por su condición de omega. Pero ya tenía un plan. Aguantaría un par de días en ese piso. Después tomaría a su hermano y huiría lejos, donde solo estuvieran ellos dos y pudieran vivir en paz. La mente de Lan Wangji viajó al pasado. Justo antes de que su mundo colapsara, trabajaba en la construcción. Un día, su jefe lo llamó a su oficina. Sabía que era el hijo de Sayuk, el padre de Lan Wangji, y en esa oficina, su jefe le soltó la bomba. Ese hombre se había esfumado. Como era su único pariente, su nombre figuraba como aval de la deuda. Por esa simple y cruel razón, la deuda recayó por completo sobre Lan Wangji. Su jefe le dijo que tenía que pagar la cuenta por las buenas o por las malas, insinuando que, como Omega, podía usar sus encantos. Esa sugerencia fue la gota que colmó el vaso. Lan Wangji perdió el control y empujó a ese desgraciado. Lanzó a ese tipo contra una maceta, se dio un golpe terrible en la cabeza, y fue por el pánico que huyó. Irónicamente, justo entonces, Lan Wangji se despertó, de golpe por la pesadilla. Para colmo, Wei Wuxian apareció en su puerta. Le ordenó que se preparara. Lo llevaba a su nuevo trabajo. Le dio a elegir entre 3 opciones: recepcionista, chico de los recados o trabajar en el restaurante. Tantas posibilidades dejaron a Lan Wangji perplejo. No parecía un mal sitio, y encima le dejaba elegir su puesto. Escogió el restaurante, aunque algo le decía que no cuadraba. No era un negocio normal, pero Wei Wuxian cortó sus dudas, asegurando que avisaría al restaurante para que Lan Wangji empezara al día siguiente. Pero había algo más que le remordía la conciencia por la pesadilla. Juntando valor, se atrevió a preguntar a Wei Wuxian por aquel hombre, su antiguo jefe, al que él mismo había herido. Con frialdad, Wei Wuxian le dijo que el tipo estaba en el hospital. No sabía nada más. La buena noticia era que no había muerto. Lan Wangji respiró aliviado. Menos culpable, preguntó por su padre. Esperaba que si Wei Wuxian lo encontraba, él quedaría libre de la deuda.
El alfa le garantizó que lo encontraría, pero le advirtió, dudaba que su padre pudiera pagar esa fortuna. Dicho esto, Wei Wuxian se fue, pero su verdadero plan era mucho más siniestro. Su plan era simple. Cuando el Omega viera que su sueldo en el restaurante no cubría ni los intereses de la deuda, estaba casi seguro de que no tendría más opción que pagar con su cuerpo. Se lo dijo sin reparos a su chofer. Además, ordenó que trataran a Lan Wangji como a un rey. De esa forma, él se sentiría cómodo. Y al bajar la guardia, el Omega no podría huir. Al día siguiente, Lan Wangji ya estaba en su puesto. Era un restaurante normal, pero la clientela era de dudosa reputación, mafiosos y empresarios sucios. Aparte de eso, era tolerable. Tenía un horario fijo, algo de tiempo libre y, lo más importante, su hermano Lan Sijui parecía muy feliz. Pasó un mes, mientras Wei Wuxian se reunía con su prima, Wonjun, para tratar asuntos pendientes, o más bien, de gente que estorbaba. Más tarde, se vieron con Heiyu, la imponente madre alfa de Wonjun y por tanto, la tía del propio Wei Wuxian. Ella dirigía una gran constructora y al parecer, tenían serios problemas con una empresa rival que les daba muchos quebraderos de cabeza. La anciana, metiéndose, dijo que Wei Wuxian y su socia hacían trabajos sucios. Dijo que si lo dejaban, ella los apoyaría. Ya estaban en edad de casarse. Ese día, Wei Wuxian planeaba visitar a Lan Wangji. Había recibido parte de su dinero. La suma era alta. Pensó que Lan Wangji tenía otro trabajo. Fue al apartamento del Omega. Allí, Wei Wuxian, Lan Wangji y Lan Sijui comieron. A Lan Wangji no le gustaba tenerlo en casa. Cuando Wei Wuxian se iba, Lan Wangji lo detuvo. Le preguntó por el tipo del hospital. Wei Wuxian aprovechó y le robó un beso. Lan Wangji, furioso, le mordió la lengua. Wei Wuxian se quejó de dolor. Dijo que el tipo seguía ingresado. Volvería cuando tuviera noticias. Lan Wangji le advirtió que no volviera con la camisa manchada de sangre. Los días pasaron y la angustia de Lan Wangji crecía. Con 2 trabajos apenas veía a su hermano. Odiaba dejarlo solo, pero no tenía opción. Su jefe le dio un ultimátum, una tardanza más y a la calle. Un día, antes de salir, vio que Lan Sijui estaba enfermo, ardiendo en fiebre. Justo en ese momento, apareció Wei Wuxian. No tenía medicinas y era tarde para trabajar. No sabía qué hacer. El alfa tomó al niño. Le dijo que él se encargaría, que le daría la medicina. Le urgió que fuera a trabajar o perdería el empleo. Lan Wangji dudó, pero era tardísimo. Wei Wuxian parecía dispuesto a ayudar. Sin más remedio, tuvo que irse. En el trabajo estaba muy preocupado. El Omega estaba más borde de lo normal y lo pagaba con los clientes. Uno de ellos, notando su nerviosismo, intentó calmarlo. Empezó a propasarse. Lan Wangji intentó calmarse, pero su paciencia se agotó y explotó. Le estrelló la bandeja en la cabeza a ese hombre. El tipo y sus amigos atacaron furiosos a Lan Wangji, pero Wei Wuxian apareció, lo agarró y lo sacó de allí. Tras la puerta se oyeron fuertes golpes. Wei Wuxian les estaba dando su merecido. Lan Wangji se preocupó y entonces notó la sangre en su cabeza. Ya a salvo, Wei Wuxian preguntó por Lan Sijui. Le dio un pañuelo para la herida y le dijo que la fiebre no bajaba. Por eso, Lan Sijui ya iba de camino al hospital. Wei Wuxian le dijo que no era grave, solo un resfriado. Lan Wangji debió mantener la calma, pero arriesgó su trabajo. Sabía que había metido la pata, pero en lugar de disculparse, le exigió a Wei Wuxian que pagara por todo el desastre. Wei Wuxian aceptó, pero a cambio de algo. Lan Wangji aceptó el trato. Fueron al hospital. Allí, el doctor confirmó que Lan Sijui solo tenía un catarro. Lan Wangji se sintió aliviado. Fue a recepción para pagar la cuenta, pero se dio cuenta de que Wei Wuxian ya la había pagado. Lan Sijui debía quedarse en observación, así que volvieron a casa. Lan Wangji tenía una deuda que pagar. Era hora de cumplir el acuerdo. Tras ducharse, Wei Wuxian le habló de su aroma. Dijo que olía a flores como granos de arroz, un aroma que lo atraía. Lo volvía loco. Lan Wangji se quedó de piedra. Nadie había descrito así su olor. Pasaron la noche juntos. Se durmieron hasta que Lan Wangji despertó a las 3 de la madrugada. Quería ver a su hermano, pero al moverse sintió un dolor agudo. No tenía fuerza en las piernas. El movimiento despertó a Wei Wuxian. Él lo detuvo y le dijo que lo llevaría por la mañana, que descansara. Pero entonces, Lan Wangji recordó algo crucial sobre el alfa. Wei Wuxian llevaba allí desde el amanecer. Lan Wangji le preguntó por qué estaba. Wei Wuxian fue directo al grano. La deuda que tenía con él acababa de aumentar. La subasta de la casa no recaudó lo esperado, empeorando aún más la situación. Abrumado, Lan Wangji se encerró en el baño. No sabía cómo iba a salir de ese lío. Con sus 2 trabajos no podría pagar esa suma. Para colmo, no sabía dónde estaba su padre. El tipo al que golpeó seguía en el hospital. Su única opción era trabajar sin parar. No quería acabar en la cárcel. Se recompuso y se vistió para ir a ver a su hermano, aunque era de madrugada. Wei Wuxian, al verlo, se ofreció a llevarlo. Al llegar al hospital, su hermanito ya estaba despierto. Fue una grata sorpresa. La fiebre había bajado y estaba fuera de peligro, pero el pequeño estaba a punto de llorar. Lan Wangji supuso que se asustó al despertar solo, sin verlo a su lado. Horas más tarde, Lan Wangji volvió al trabajo sin problemas. Por suerte, Tao ya había hablado con el jefe, explicándole la situación. Pero en casa, le angustiaba que su hermano pasara el día solo. Ahogado por las deudas,
ya no tenía tiempo para sacarlo a pasear o jugar. Desesperado, llamó a su jefe para preguntarle si al día siguiente podía llevar a su hermano al trabajo. Para su alivio, el jefe aceptó. Al día siguiente, todos en el restaurante recibieron bien al pequeño. El jefe y los camareros cuidaban al niño mientras Lan Wangji trabajaba sin descanso. Justo entonces entraron Wei Wuxian y su prima. La intención de Wei Wuxian era molestar a Lan Wangji, pero también iban a comer y beber algo. Venían de la oficina. Al irse, un subordinado del Alfa se les acercó. Les dio la noticia. El tipo que Lan Wangji mandó al hospital había despertado. Para Wei Wuxian era otro dolor de cabeza. El sujeto se llamaba Zhong Goi. Ya esperaba en la oficina de Teu y Wonjun, que eran sus jefes. Wei Wuxian le dijo que sabía dónde encontrar al chico que lo dejó en coma, pero que ahora ese chico era de su propiedad. Una advertencia para que no se atreviera a tocarle un pelo. Si lo hacía, ¿quién pagaría la enorme deuda que tenía con él? A Yongo no le gustó la advertencia, como era de esperar. Mientras tanto, Lan Wangji, ajeno a todo, compró un microondas para que su hermano calentara su comida caliente. Últimamente solo comían frío. En ese momento, Lan Wangji le enseñaba a Lan Sijui cómo funcionaba el nuevo aparato. Ambos disfrutaban de la comida caliente, pero Lan Wangji notó algo. Su hermano actuaba de forma extraña. Lan Wangji pensó que era porque la comida no era tan buena como la del restaurante. El tiempo pasó. Cuando ya era hora de que Lan Wangji se fuera, le dio dulces a Lan Sijui. Pero el niño seguía raro. Comía sin ganas, aunque eran sus favoritos. Lan Wangji se alarmó. Se acercó preocupado. Le preguntó qué pasaba. No parecía tener fiebre ni nada. De repente, el niño rompió a llorar. Le confesó que se le acababa de caer un diente de leche. Ante el drama, Lan Wangji solo pudo reírse a carcajadas. No podía creer el escándalo por un simple diente. Era normal a su edad, pero el niño no lo sabía. Así que, con paciencia, le explicó que era parte de crecer. No se dieron cuenta de que Wei Wuxian estaba allí, observando en silencio. No lo vieron hasta que cruzaron miradas. Lan Wangji, asustado, le preguntó cuánto llevaba ahí. Le reclamó por no hacer ruido. Wei Wuxian respondió que tenían que hablar. Lan Wangji acostó a Lan Sijui y salieron a la tienda de 24 horas. Allí, el Alfa le dio la noticia. El tipo, al que golpeó, ya salió del hospital. Y que él mismo se había hecho cargo de pagar toda la factura médica. Así, Yongo no buscaría venganza, o eso esperaba. Lan Wangji se sentía en deuda con Wei Wuxian. Le costaba entender cómo podía ser tan amable. Para él, era un hipócrita, un mentiroso que manipulaba para su propio beneficio. Aún así, sus palabras, de algún modo, lograron que se sintiera más tranquilo. Bebieron unas cervezas. A Lan Wangji el alcohol empezó a afectarle. Wei Wuxian, por curiosidad, le preguntó desde cuándo cuidaba de su hermano. La conversación llegó a eso. Lan Wangji contestó que lo cuidaba casi desde que nació. El Omega que estuvo con su padre los abandonó a los dos tras el parto. Wei Wuxian vio su oportunidad y le robó un beso. Para su sorpresa, Lan Wangji le correspondió unos segundos. La tensión subió. Wei Wuxian forzó el beso y Lan Wangji lo paró con un cabezazo. El golpe le dejó marca, pero Wei Wuxian ya estaba más que listo. Completamente excitado, le rogó a Lan Wangji que lo ayudara con eso. Lan Wangji se negó, pero al final la desesperación lo obligó a ceder. A la mañana siguiente en la oficina, Wei Wuxian le contó su plan a Won-yun. Le pidió hombres. Iba a buscar al padre de Lan Wangji, pero su prima se negó en rotundo. Dijo que aunque ese Omega era un problema, su deuda y sus líos familiares no eran asunto de la organización. Era un desperdicio de tiempo y recursos en asuntos personales. Todo por ese Omega, pero Wei Wuxian la cortó y le ordenó no meterse. Empezaron a discutir. Mientras tanto, en otro sitio, Lan Sijui iba a calentar su comida. De repente el microondas empezó a fallar. Soltaba chispas y ardía. El niño metió papel de aluminio. Un vecino vio el humo, forzó la puerta y sacó a Lan Sijui justo cuando llegaba. Lan Wangji, a toda prisa con el Alfa, pálido, abrazó a Lan Sijui, que temblaba. Lan Wangji estaba aterrado. Agarró a Wei Wuxian de la ropa y le dijo que aceptaba el trato. Fueron directos al hospital. Por suerte, Lan Sijui no tenía quemaduras graves, pero lo ingresaron un día por precaución. Ellos se apartaron para hablar en privado, dejando a Lan Sijui con el médico. Wei Wuxian no lo creía. ¿De verdad pensaba venderse? Sabía que Lan Wangji no tenía paciencia para soportar que lo manosearan o intentaran algo. Lan Wangji insistió en que podía soportarlo, pero Wei Wuxian no le creyó nada. Le dio dos opciones: ser exclusivo para él o atender a completos desconocidos. Le dijo que era mejor con alguien conocido que con extraños. Lan Wangji, al límite, le gritó que estaba harto de ser solo su capricho. Wei Wuxian perdió los estribos, lo metió al coche a la fuerza y le gritó que de acuerdo, que él mismo lo llevaría a ese lugar ahora. Al oírlo, Lan Wangji empezó a temblar de pánico. Le aterraba pensar en otro hombre, pero era su única salida. Si aceptaba, ganaría tiempo para poder cuidar de Lan Sijui. Wei Wuxian lo arrastró hasta la entrada y ordenó que lo pusieran a trabajar esa misma noche. Furioso, Wei Wuxian lo arrastró a un cuarto. Adentro, un pez gordo lo esperaba para inspeccionarlo. El tipo fingía ser amable, creando falsa confianza. Wei Wuxian observaba impasible. Lan Wangji no aguantó ni un minuto esa farsa. El olor de ese hombre le daba asco.
temblaba sin control, pensando que ni con Wei Wuxian se había sentido tan aterrado. Cada roce de ese tipo lo llevaba al límite. Justo cuando iba a patearlo, Wei Wuxian lo detuvo. El alfa fue a la puerta y le dijo fríamente que, si eso elegía, asumiera las consecuencias. A él ya no le importaba. Lan Wangji sintió un vacío. Un sudor frío lo recorrió y fue tras el alfa. Se aferró a su ropa, deteniéndolo. Llorando, le rogó ser solo suyo. Estaba destrozado. Tras su confesión, el alfa lo llevó de vuelta al coche. Lan Wangji se sintió más seguro, pero su cuerpo aún temblaba. Pronto descubriría la causa. Su celo había empezado de repente. El alfa aún no lo había notado. Le dijo que pararían en el apartamento, revisarían todo, luego se encargaría de él y finalmente irían al hospital. Lan Wangji sintió esperanza. En casa tenía sus inhibidores. Cuando Wei Wuxian se duchaba, tomó una pastilla a escondidas. Fue inútil. Al salir Wei Wuxian del baño, el olor del celo de Lan Wangji lo inundó todo. De inmediato llamó al hospital, exigió alargar la estancia de su hermano y que enviaran a alguien a cuidarlo. Ellos estarían indispuestos un tiempo. Esa noche, Wei Wuxian entendió que el Omega había entrado en celo por sus propias feromonas liberadas por su furia. Saber que él era el detonante lo excitó aún más. Pasó un día y medio. Lan Wangji despertó alarmado. Necesitaba ver a su hermano, pero Wei Wuxian lo detuvo. Le susurró que aún no terminaban. Su encuentro duró 2 días. Cuando Lan Wangji despertó, vio a Wei Wuxian en la cocina. Le dijo que desayunarían y luego, por fin, irían al hospital. Durante la comida, le impuso 2 condiciones no negociables. Primera, no volvería a estar con nadie más. Segunda, se entregaría a él cuando quisiera. Si el alfa lo quería, Lan Zizhui era su tesoro. Mientras tanto, en un casino ajetreado. Allí, un hombre de pelo oscuro, largo hasta los hombros y piel pálida. Era Kim Seok-hyu, el padre de Lan Wangji. Parecía estar huyendo. Lo perseguían unos sospechosos. Se metió en los baños para despistarlos. Se cambió de ropa para camuflarse. Mientras Wei Wuxian y Lan Wangji ya estaban en el coche. Iban al hospital para reunirse con su hermano. En el camino, Wei Wuxian le contó cómo Lan Zizhui se apegó a él durante su celo. Le pidió tener cachorros. Lan Wangji no lo podía creer. No se creía haber dicho tal disparate, pero Wei Wuxian lo calmó. Le aseguró que era una reacción normal. Luego le dijo que él y un socio ya habían inscrito a Lan Zizhui en un jardín de infantes. Creía que era la edad ideal para que aprendiera y para que no estuviera todo el día encerrado. Lan Wangji obviamente se emocionó mucho. Le encantaba la idea de su hermanito en la guardería. Al llegar al hospital, como era de esperar, los 2 hermanos se abrazaron. El mayor se excusó, dijo que se había resfriado y por eso tardó. Sin embargo, el pequeño le preguntó si sabía qué era ser un alfa y un omega. Parece que los médicos le preguntaron por su casta. Como el niño no sabía qué decir, los médicos empezaron a suponer cosas. Ya que estaban en el hospital, Wei Wuxian propuso hacerle los análisis para salir de dudas. El procedimiento no tardaría mucho. Mientras esperaban los resultados, el hermano mayor entró en pánico. Temía que su hermano fuera un omega. No quería esa vida para él. Le aterraba no poder protegerlo siempre. Por suerte, los resultados llegaron pronto. Wei Wuxian estuvo a su lado dándole apoyo. El pequeño era un alfa. Lan Wangji se alegró muchísimo. A pesar de eso, el niño seguía sin entender qué significaba ser alfa u omega. Volvió a preguntar en el coche. Los adultos pensaron cómo explicárselo. Wei Wuxian tomó la iniciativa. Intentó simplificarlo. Le dijo que un alfa era como él y que un omega era como su hermano. Al oír esas palabras, el pequeño se hizo un berrinche. Llorando, insistía en que quería ser como el alfa. Lan Wangji sonrió con ironía, pues sabía que Wei Wuxian actuaba así, justo porque le repelía tener algo en común. Un rato más tarde, el alfa los dejó en casa. Antes le dio al omega una tarjeta para los gastos, y le adelantó que por exceso de trabajo seguramente tardaría en regresar. Horas después, Wei Wuxian llegó a casa de sus padres, exhausto. Durante la cena, decidió preguntarle a su padre sobre el enigmático comportamiento de un chico. Lo describió como muy huraño. A pesar de no tener nada, su padre dijo que solo era un alma asustada, alguien que no podía permitirse el lujo de relajarse pues su vida lo forzaba a un estado de lucha y alerta. Esa tarde, el pequeño Lan Zizhui le presumía a Lan Wangji lo bien que se veía con su nuevo uniforme. Ya estaba matriculado y sus clases empezaban a la mañana siguiente. Al amanecer, el autobús escolar pasó a buscarlo. Intentó ser valiente, pero al despedirse rompió a llorar. Poco después, Wei Wuxian le llamó. Preguntó cómo le fue en su primer día. Se rió al saber que el niño se había ido llorando. Le avisó que pasaría por su casa después de comer. Y tal como lo prometió, lo hizo. Lan Wangji sabía las intenciones del alfa, así que se adelantó y tomó una ducha. Un gesto que Wei Wuxian captó al instante. Digamos que la visita no era de cortesía. Para Lan Wangji, el alfa era un imbécil. Una molestia que lo sacaba de quicio, pero no podía negar la extraña calidez y la paz que empezaba a sentir a su lado. El sentimiento le daba ansiedad. Se preguntaba si era correcto seguir rindiéndose de esa forma ante él. Sentía que no ponía de su parte y aún así la deuda bajaba.
lo intranquilizaba. Pasaron varios días sin señales de Wei Wuxian, ni visitas ni mensajes. Lan Wangji estaba al borde de una crisis, así que salió disparado del apartamento. Su vecino, el que lo ayudó en el incendio, lo interceptó para preguntarle si le pasaba algo o por qué tanta prisa. Vio que su vecino tenía cigarrillos. Lan Wangji improvisó, diciendo que él también bajaba a fumar uno. Y así, ambos charlaron un largo rato, hasta que llegó la furgoneta de Lan Zizhui. El paseo al jardín fue un éxito. Para celebrar, los tres comieron helado de camino a casa. De regreso, vieron muchos árboles llenos de flores. Eran las mismas flores. Su aroma, según Wei Wuxian, le recordaba a la esencia de Lan Wangji. Lan Wangji, curioso, se acercó a oler una. Estaba perdido en sus pensamientos hasta que Wei Wuxian le habló. Wei Wuxian confesó que su aroma era exquisito, pero aclaró que no quería sonar atrevido. Lan Wangji solo sonrió y le dijo que parecía un cachorrito. Esa comparación hizo que el alfa se sonrojara. De vuelta en el apartamento, Wei Wuxian sacó el tema de las flores. Mencionó que esa fragancia lo había mantenido bastante animado todo el día. El comentario molestó a Lan Wangji y su enojo creció cuando el alfa lo provocó, diciendo que el omega también lo había olido. Al parecer, él no era el único descarado de los dos. Le aseguró que sabía muy bien que su aroma le fascinaba, lo que hizo que Lan Wangji se sonrojara hasta las orejas. Justo después, ambos dieron rienda suelta a su pasión. En sueños, Lan Wangji revivió una escena de su niñez, una visita a la playa donde sus padres no paraban de discutir. Él, para escapar, se acercó a la orilla. Esa misma frescura y calma era lo que le transmitía la esencia del alfa. Por eso, al despertar, sintió una vergüenza inmensa al verse a su lado, desnudo y cubierto solo por las sábanas. Así que, levantando sus barreras otra vez, lo despertó de una forma muy brusca, exigiéndole que se fuera. Le dijo que seguro tenía cosas que hacer. Pero el alfa le aclaró que ese día estaba libre. Le contó un poco sobre su trabajo. Le gustaba dar algunas lecciones. Aunque su negocio era la construcción, a veces les tocaba ensuciarse las manos para salir adelante. Más tarde, como era hora de que Lan Zizhui saliera del jardín de niños, ambos fueron a buscarlo. Pero la maestra confundió a Wei Wuxian con el esposo del Omega. El alfa usó eso como excusa perfecta para molestarlo, llamándolo cariño. De regreso a casa, Lan Wangji no se quedó de brazos cruzados y le dio un fuerte pisotón. Pero eso no detuvo al alfa, que siguió con sus bromas ya dentro del coche. Wei Wuxian los dejó un momento en el vehículo para atender una llamada. Por lo visto, estaba hasta el cuello de trabajo. Por un instante, el Omega pensó que tal vez el otro solo aparecía a veces para estar juntos, y así evitar que pudiera saldar su deuda tan rápido. Pero no era el caso. Wei Wuxian volvió al auto y anunció que los dejaría en casa y luego se iría. Tenía mucho que hacer. La noticia dejó a Lan Wangji con una extraña sensación. Lo notó cabizbajo y, sin darse cuenta, Lan Wangji empezó a depender de él pese a las peleas. Días después llegó la exposición de Lan Zizhui en el parque. Wei Wuxian no podía ir, así que le dejó flores a Lan Wangji. De camino, el Omega se topó con la persona que más odiaba, Zhong Dou, el mismo hombre que dejó en coma, y al parecer lo estaba vigilando. Estaba consumido por la ira. Quería hacerlo pagar por la humillación. No dudó en darle una bofetada, escupiéndole que sabía cómo pagaba. La deuda del hospital, entregándose a Wei Wuxian. Con cinismo, lo acorraló preguntando si era así con todos. Las asquerosas intenciones del hombre eran evidentes en el callejón. Lan Wangji se sintió indefenso. La última vez, su deuda solo aumentó. No podía deberle más al rubio. Por suerte apareció Hisun, su vecino. Él frenó en seco al agresor. Lan Wangji se metió para evitar la pelea. Logró que su ex jefe se fuera. Y de repente, un pensamiento lo asaltó. Tenía que llegar a la exposición de Lan Zizhui, pero su cara era un desastre. El joven alfa lo detuvo, advirtiendo que no podía presentarse así. Asustaría a su hermano. Hisun se ofreció a ir en su lugar. El pelinegro llamó a Wei Wuxian y vio su reflejo en la pantalla. Mientras, el gánster estaba en medio de una pelea cuando recibió la llamada. Lan Wangji le explicó que Zhong Dou lo había atacado y que su vecino intervino. Al oírlo, el rubio se quedó helado. Le ordenó a Lan Wangji que se asegurara de que Jisung no hablara, que no abriera la boca. Ahí, Lan Wangji entendió la cruel realidad. Wei Wuxian no lo protegía a él, sino su negocio de un escándalo. Poco después, Wei Wuxian llegó a toda velocidad al apartamento. Encontró a Lan Wangji con la cara amoratada e hinchada. Su furia estalló. Algo grave sí había ocurrido. Le preguntó si ese infeliz le había hecho algo más. Si se había atrevido a ir más allá. Le echó en cara porque no se defendió. Fue la gota que colmó el vaso. Lan Wangji explotó y le gritó que no quería más problemas. La deuda hizo culpable a Wei Wuxian. Guardó silencio y solo dio una orden. Ordenó a un subordinado llevar a Lan Wangji al hospital. Luego se fue del apartamento. En el pasillo se cruzó con el vecino. Le advirtió sin rodeos que no se metiera en los asuntos de Lan Wangji o lo lamentaría. Solo tras esa amenaza pudo irse tranquilo. Antes felicitó a Lan Zizhui por su actuación. Después del incidente, Lan Wangji estaba angustiado por su hermano. Salió corriendo y encontró a Lan Zizhui junto a Haun. Lan Zizhui vio la cara herida de su hermano. Se asustó y rompió a llorar. Por suerte, todo estaba bien. Lan Wangji no sabía cómo agradecerle al estudiante
quien le respondió con una cálida y dulce sonrisa. Yongo causaba demasiado caos. Wei Wuxian y su prima decidieron que la mejor solución era hacerlo desaparecer para que no estorbara, pero el sujeto era muy escurridizo. Sabían que atraparlo llevaría tiempo, pero eso era una ventaja, ya que se vería forzado a huir. A la mañana siguiente, Lan Wangji llevó a su hermano a la parada del autobús sin dejar de pensar en lo ocurrido. Si ese tipo lo vigilaba, también sabía dónde estaba el colegio de Lan Ziyue. Por tanto, el niño corría peligro. Avisó al profesor que él mismo iría a recogerlo a la salida. Mientras, Wei Wuxian estaba en una importante reunión de negocios familiar. Era una licitación de constructoras. Se debatía la propuesta de su empresa. Por desgracia, no los eligieron. La tensión era palpable, pero todos intentaron no perder la calma. Al acabar, Wei Wuxian vio un mensaje de Lan Wangji. Le daba un ultimátum por su ropa. O la recogía o la vendería. Ante esto, el alfa respondió despreocupado: adelante, véndela. La respuesta frustró a Lan Wangji, ya que si el alfa no iba a su casa, no podría pagar la deuda más rápido. Por eso, decidió actuar. Lo llamó exigiéndole que fuera a su casa. Pero el rubio dijo que estaba ocupado y que sí, tenía tantas ganas de verlo, que fuera él. Se arrepintió y le aseguró que iría a verlo pronto, pidiéndole paciencia. Pero Lan Wangji no esperaría, así que investigó dónde estaba Wei Wuxian y fue al club donde casi trabajó. A pesar de los malos recuerdos, entró al local y vio a un joven atractivo abrazando a Wei Wuxian. Sin embargo, la escena era un malentendido. Pero cuando Wei Wuxian lo vio, se enfureció. ¿Qué demonios hacía allí? ¿Acaso había olvidado lo que le pasó la última vez en ese maldito lugar? De todos modos, Lan Wangji se le ofreció, desesperado por saldar su deuda. Y así, se entregaron en un reservado del club, pero para su sorpresa, fue un único encuentro. Al terminar, el Omega quedó perplejo. Sus noches solían durar horas. Ese alfa era insaciable, pero esa vez sin más lo mandó a casa en un coche, prometiéndole que lo visitaría pronto. Pero el pelinegro estaba aterrado. ¿Y si Wei Wuxian se aburría de su cuerpo? ¿Cómo pagaría la deuda? Además, recordó al joven apuesto, con quien vio a su alfa. Para colmo, el rubio le dijo que su cuerpo ya no era tan estrecho. La conclusión era obvia: estaba siendo reemplazado. Esos oscuros pensamientos no paraban de atormentarlo ni mientras fumaba con Haun fuera de su apartamento. Lan Wangji, perdido en su mente, ignoraba a su amigo hasta que lo arrastró adentro. Necesitaba salir de dudas ya. Lo llevó a su habitación para que el universitario lo revisara con sus dedos y le dijera si su cuerpo se había vuelto más laxo. La situación era muy provocadora, pero la intención del Omega era otra. Solo quería confirmar las crueles palabras de Wei Wuxian. Pero justo entonces, apareció el mismo rubio, mirando con furia la comprometedora escena entre los otros dos. El alfa dominante agarró al intruso por el cuello, exigiéndole una explicación. ¿Quién se creía para entrar en casa ajena? Por suerte, el Omega intervino para separarlo. Aclaró que su amigo solo respondía a una pregunta. Wei Wuxian rió con sarcasmo. ¿Y qué pregunta? ¿Exige quitarse los pantalones? ¿Qué dudas tienes, Lan Wangji, si yo te he enseñado todo lo que hay que saber en la cama? Ante esa acusación, Haun intentó intervenir para defender al pelinegro, pero el rubio no lo toleró, y ambos alfas se encararon en una tensa pelea. No fue a más porque el Omega se interpuso. Le rogó a su vecino que se fuera. A solas, Wei Wuxian acorraló a Lan Wangji. Quería saber si ese tipo no solo entró en su casa, sino también en su cuerpo. Se preguntaba si, por sus ausencias, el Omega había buscado a otro alfa para ocupar su lugar. Lan Wangji lo negó todo, pero le costaba admitir la verdad. Su orgullo estaba herido. Al final confesó el motivo. Su inseguridad sobre sí ya no le complacía lo suficiente y por eso Wei Wuxian se aburría. La confesión dejó al alfa perplejo. No podía creer que Lan Wangji montara ese drama por un comentario sin importancia. Decepcionado decidió irse, pero el pelinegro lo detuvo y desesperado le rogó que no se fuera, se quedara. Wei Wuxian se abalanzó sobre él, ciego de ira por lo del vecino. Al terminar, el alfa le advirtió: ni se le ocurriera volver a permitir que el vecino se le acercara. Era obvio que le gustaba a ese chico. Le exigió recordar a quién pertenecía. El contrato era claro, no podía estar con nadie más. Pero Lan Wangji respondió que su cuerpo era suyo, pero sus sentimientos eran libres, y que nada pasaría si correspondía al universitario mientras no hubiera contacto físico. La respuesta descolocó a Wei Wuxian. En silencio, se vistió y se marchó. En el coche, Wei Wuxian estaba destrozado. Las palabras de Lan Wangji le dolían. No entendía qué le pasaba. Siempre creyó que el pelinegro era suyo en cuerpo y alma. Ahora veía que era una mentira. Estaba tan agitado que tuvo un accidente, pero ni siquiera el impacto lo trajo a la realidad. Entendía por qué su hermana se burlaba de su relación con Lan Wangji. Mientras, él iba a recoger a su hermano, pensando en lo ocurrido. Le había mentido a Wei Wuxian. Dijo que sentía algo por Hisun solo para provocarlo. Ahora se arrepentía. No fue una buena idea. No quería que el alfa se cansara de él. La situación pintaba mal. Solo esperaba que siguiera pagando. Estaba confundido. Le debía todo al alfa, pero para él solo era un objeto para saciar sus instintos. O eso creía, y esa situación él lo asfixiaba.
¿Estaba sintiendo algo por él? Al llegar a la guardería y ver a Lan Sijui tan feliz, sintió que el sacrificio valía la pena. Soportaría todo por Wei Wuxian mientras la sonrisa de su hermano no se borrara. Por su parte, Wei Wuxian no paraba de pensar. Creyó que al liberar a Lan Wangji de sus problemas, en realidad lo había hundido en un pozo más oscuro. Para Lan Wangji, estar a su lado era una tortura. Pensó que al encerrarlo y con el contrato, sería suyo. Pero se equivocó, y eso le dolía. Él no podía sacarse a Lan Wangji de la cabeza. No sabía en qué momento empezó a sentirse así. Comprendió que él convertía la vida de Lan Wangji en un infierno. Todo empezó mal, pero se preguntaba si sin dinero él querría estar a su lado. Claro que no, pero la decisión de Wei Wuxian era firme. Pero al decírselo, la reacción de Lan Wangji no fue buena. Lan Wangji creyó que el rubio se había hartado de él. La situación era muy dolorosa para el alfa, aunque no lo mostrara. A pesar de su desesperación, el Omega lo abrazó fuerte. Sentía una angustia terrible y no quería contagiarle sus miedos. Aunque su mente era un caos, tenía una cosa clara. Debía capturar a Shuk, el padre de Lan Wangji, anular la deuda o extenderla. Ambas opciones eran un dilema. También debía atrapar a Yongo para que no diera más problemas. El rubio, consumido por el mal humor, desató su furia. Se metía en peleas para liberar toda su ansiedad. Tanta tensión adelantó su celo, y sus feromonas se desataron. Fuera de control, volvió a casa, donde estaba el Omega. Lo encontró durmiendo con su hermano y lo arrastró afuera. Lo metió en el coche. Solo quería calmar el fuego de su interior. Se frotó contra él dentro del vehículo, olvidando la protección. Lan Wangji se dio cuenta, pero la fuerza del alfa no le dio opción. Se dejaron llevar por el descontrol. Wei Wuxian estaba fuera de sí. Su lado alfa, desesperado, se negaba a soltar a su Omega. Lan Wangji suplicaba, pero lo anudó sin su consentimiento. Llegó a poseerlo mientras Lan Wangji yacía inconsciente. Horas después, el rubio despertó. El Omega dormía sobre su pecho. Recordó todo lo sucedido y sintió una culpa inmensa. En ese instante, Lan Wangji despertó y se apartó en silencio. Wei Wuxian intentó justificarse, pero el otro lo cortó en seco. Dijo que no tenía por qué disculparse, que era su trabajo. El alfa, angustiado, confesó que todo ocurrió por él, porque no salía de su mente. El Omega, furioso, lo encaró. Lo agarró por el cuello. «Amor, Siseo, ¿te atreves a llamarlo así?» No podía creerlo. Lo usó solo para su placer. Y no solo eso, lo forzó a pagar una deuda ajena. Quería exprimirlo hasta el final. Era una perversión. Y tuvo el descaro de llamarlo amor. Con eso en mente, bajó del coche y fue a su apartamento. Pero el destino le tenía una sorpresa. En su puerta estaba la última persona que esperaba ver. Y en el peor momento, el padre de Lan Sijui. Para colmo, en ese instante, el pequeño salió por la puerta. El niño se reencontró con su padre, quien sin rodeos anunció había venido solo para llevárselo. De pronto, Wei Wuxian apareció, encaró al desconocido y furioso, preguntó quién era y a quién se llevaba. Mientras Lan Sijui se escondía, el pelirrojo explicó que su vida era insostenible. Sin el pequeño a su lado, dijo que luchó mucho para recuperarse y por eso los buscaba, aunque no se había atrevido a aparecer hasta ahora. Su decisión era firme, se llevaría a Lan Sijui, costara lo que costara. No iba a permitir que Lan Wangji cargara con un niño que ni siquiera era su hermano. Lanzó una pregunta envenenada. ¿Dejaría que el niño creciera en un barrio terrible? Wei Wuxian y Lan Wangji, llenos de rabia, solo pudieron guardar silencio. En el fondo sabían que tenía razón. El pelirrojo le dio una tarjeta de visita. Le dijo que lo llamara si cambiaba de opinión. Wei Wuxian vio que Lan Wangji dudaba. Entró en pánico, pero fue el propio Lan Sijui quien lo detuvo en seco. Le gritó que no se metiera en su vida, que solo era un cliente que pagaba, y que además no podía ofrecerle un buen hogar a su hermano. Esas palabras hirieron al alfa. Wei Wuxian se sintió aplastado por la culpa. Todo era por su causa. Y ahora, la persona que amaba pagaba el precio. Lan Sijui quiso llevarlo al hospital, pero Lan Wangji lo apartó con brusquedad. El recuerdo de lo que pasó en ese coche lo había marcado. Le suplicó que le diera espacio al menos una semana. Ya en casa, el pequeño Lan Sijui, inocente, le preguntó a su hermano si siempre estarían juntos. Seguramente escuchó la discusión. El mayor intentó calmarlo y le propuso ir a comer. Pero al mirar al pequeño, la duda lo consumió. ¿Debía llamar a ese hombre? ¿Al pelirrojo? Mientras, en otra parte, Yondo seguía al padre de Lan Sijui. Estaba decidido a que ese infeliz pagara. Y por fin, la suerte le sonrió. Lo encontró. Resulta que el tipo se había teñido el pelo, por eso le había perdido el rastro. El cobarde casi escapa, pero Yondo le ofreció una salida a sus problemas de dinero. Tenía contactos con Enhua, la compañía rival de Wei Wuxian. Esa corporación quería al hermano de Lan Wangji. Lan Sijui se había vuelto la mayor debilidad de Wei Wuxian. A Lan Wangji le costaba mucho comunicarle su decisión, pero el niño, muy listo, lo entendió todo. Dijo que solo necesitaba vivir con su hermano. Wei Wuxian, dudando, investigó al padre biológico. Para su desgracia, los informes confirmaron que era de fiar. Eso lo frustró.
podían quitarle el niño a Lan Wangji. Wei Wuxian, culpable, fue a buscarlo con medicinas, pero Lan Wangji, harto, le reveló su dura decisión. Su hermano se iría a vivir con su padre biológico. Con él, solo le esperaban problemas y miseria. Wei Wuxian sabía que él no quería eso en el fondo. Se estaba sacrificando por el futuro del niño. Días después, llegó el momento de afrontar la verdad. Lan Wangji le explicó a Lan Ziyue que debía irse solo. El niño le reclamó llorando que debían irse juntos. Pero Lan Wangji le confesó que no eran hermanos de sangre. El niño, destrozado, pensó que ya no lo quería. Sintió que su hermano lo estaba abandonando. Lan Ziyue, con la voz rota, le suplicó que lo llamara. Le pidió por favor que no perdieran el contacto. Después se quedó inmóvil en medio de la calle. Justo entonces, Wei Wuxian apareció en su coche. Al verlo tan desolado, lo entendió todo y lo abrazó. Wei Wuxian le juró que haría lo imposible para ayudarlo. Le prometió que traería al niño de vuelta. Esas palabras enfurecieron a Lan Wangji, que lo apartó. De pronto, un alfa lo abrazó por la espalda. Sintió un asco insoportable y en ese momento quiso rendirse. Ya no tenía motivos para seguir. Wei Wuxian se hundía en la desesperación sin poder comprender el origen de tanto odio hasta que recordó algo. No, la verdadera causa eran los celos. Necesitaba odiarlo porque él tenía la culpa, se lo había quitado todo. Con ese pensamiento, Wei Wuxian se desplomó en el suelo, destrozado y sollozando. Estaba por derrumbarse y Lan Wangji corrió para intentar calmarlo. Dedujo que esa persona era muy importante para el alfa, aunque en ese momento eso no importaba. Al atardecer, Wei Wuxian, todavía ansioso, le suplicó entre sollozos que volvieran a casa. Ya en el coche, Lan Wangji le explicó que su intención no era cometer una locura como la última vez. Después de todo, solo esperaba la llamada de su hermano. Por su parte, Wei Wuxian, ya más calmado, le confesó que fue un imprudente, que se equivocó al creérselo bastante fuerte como para que no le afectara. Admitió que sus negocios turbios los llevaron a ese extremo. Solo buscaba algo a lo que aferrarse. Y en el caso de Lan Wangji, quería hacerlo absolutamente todo. Tras sincerarse, lo llevó a su casa y le propuso dormir juntos en la misma cama. Le juró que estaba agotado y que no intentaría nada, así que podía confiar y descansar a su lado. Ya de noche, Lan Wangji le agradeció por haberle salvado la vida en el mar. Admitió que gracias a él, ahora podía vivir decentemente y no tenía que humillarse más. Ahora podía centrarse en su trabajo en el restaurante. Wei Wuxian lo cortó, rogándole que olvidara de una vez esa supuesta deuda. Le prometió que juntos recuperarían a Lan Ziyue. Con esa promesa, se durmieron. Lan Wangji, con el aroma del alfa, soñó que se hundía lentamente en el océano. Y en el fondo vio una burbuja brillante, o quizá una medusa. No estaba seguro. De pronto, sintió que se ahogaba y despertó de golpe por la pesadilla, golpeando sin querer a Wei Wuxian, que estaba abrazado a él. Se preguntó si el sueño significaba algo. Durante el resto de la noche, Wei Wuxian se quedó despierto observando a Lan Wangji dormir con una paz que él le había robado. No podía dejar de culparse por todo el dolor que le causó. Y aunque sabía que el otro estaría mucho mejor sin él, su egoísmo era más fuerte. Solo lo quería a su lado, y fue entonces cuando se inclinó y lo besó suavemente mientras dormía. A la mañana siguiente, cuando Lan Wangji despertó, Wei Wuxian le preguntó cómo había dormido. Le dijo que lo notó moverse a medianoche y que pensó que quizá tenía una pesadilla. Pero Lan Wangji lo negó, dejando a Wei Wuxian con la duda. Le propuso ducharse. Luego, en la mesa, Wei Wuxian le preguntó sin rodeos si se mudaría con él. Pero el mayor se negó en seco. Dijo estar bien, que se quedó por pánico a que el alfa sufriera otro ataque. Y aunque el menor lo decía en tono de juego, por dentro sentía una angustia terrible. Temía que intentara hacerse daño, algo que lo aterraba. Wei Wuxian insistió en que se mudara con él para recuperar a su hermano. La oferta hizo estallar al Omega. Este le gritó, furioso, que ya le advirtió no hacer locuras, pero el menor no retrocedió y gritando le preguntó si pensaba rendirse, a lo que recibió un no rotundo. El pelinegro dijo que solo tenía deudas y rencor y no quería caer otra vez en el juego de Wei Wuxian. Simplemente no confiaba en él. Sabía que, se aburriera, lo dejaría solo con las deudas. Además, su hermanito ahora estaba con buena gente y en un lugar mejor. No iba a arruinarlo todo. Él, Alfa, entonces, sonrió con ironía y lanzó palabras crueles contra Lan Wangji, insinuando que su hermano solo lo había frenado, impidiéndole vivir su juventud. Pero el otro reaccionó al instante, lo abofeteó y se lanzó a golpearlo. Sorprendentemente, Wei Wuxian no se defendió. Solo aguantó los golpes para que Lan Wangji sacara su frustración. Al final, se desplomó llorando sobre él, negando que fuera cierto. Amaba a su hermano y ahora se sentía solo, algo que Wei Wuxian sabía perfectamente. Por eso usó palabras tan crueles, para que se desahogara y enfrentara lo que sentía. Wei Wuxian sabía que para el Omega lo único que importaba era su hermano. Y era mutuo. Finalmente, Lan Wangji admitió la verdad. No quería dejar ir a su hermano. Ante eso, Wei Wuxian le aseguró que él se encargaría de todo. Lan Wangji se lamentó por dejarlo ir, sabía que el niño nunca olvidaría ese momento. De inmediato, el alfa le rogó que no se culpara, asegurando que estaba dispuesto a ayudarlo en todo.
pero su charla fue interrumpida de golpe por una llamada. Era el padre adoptivo de Lan Sijui. Le dijo que el pequeño no había enfermado, pero no comía ni jugaba. Estaba muy apagado y aún necesitaba tiempo para adaptarse. Al ver la angustia en su rostro, Wei Wuxian le insistió en que acabara el desayuno mientras intentaba de nuevo convencerlo de que se quedara. Wei Wuxian le dio un ultimátum: o aceptaba o se mudaría con él. Bajo esa presión, el Omega aceptó a regañadientes pasar unos días juntos. Mientras, Wei Wuxian llevó al pequeño Lan Sijui al jardín de infancia. Al llegar, sus compañeros lo recibieron con cariño y él les contó todo. Juntos, idearon un plan para que el pequeño Alpha pudiera escaparse. Quería correr a casa de su hermano, mientras Lan Wangji seguía pensando en su hermanito hasta que Wei Wuxian le propuso ir de compras para distraerlo. Allí, algo le recordó a su hermano. Esto liberó sus feromonas cargadas de nostalgia. Wei Wuxian notó el aroma al instante y lo abrazó para consolarlo. Una anciana los vio y comentó que parecían una pareja de recién casados. El Omega se sonrojó y se apartó de inmediato. Ya en casa, al dormir, Lan Wangji levantó un muro de almohadas en la cama. Se quedó con todas las mantas para que el Alfa no se le acercara. Seguía creyendo que era un pervertido, pero al mirarlo, notó el aroma de la flor que Wei Wuxian describió. También venía de él. Ese perfume lo hacía sentir en paz. Se durmió profundamente sin notarlo. El Alfa se dio cuenta. Cada vez que lo tocaba, se dormía al instante. Al verlo tan sereno, su imaginación voló, pero se contuvo por respeto. Pensó que pese a todo, estar a su lado era increíble. Por eso se propuso que Lan Wangji sintiera lo mismo por él. Justo entonces, Lan Wangji volvió a soñar con la medusa y despertó de golpe. Estaba totalmente desorientado. El desayuno fue tenso y silencioso. Wei Wuxian estaba nervioso. Tenía que dejar al Omega solo para ir a trabajar. Tan preocupado estaba que vació la piscina por si Lan Wangji intentaba algo. Cuando le dijo que se iba, se encontró con su fría indiferencia. Aunque le dolió, le informó que alguien vendría a prepararle el almuerzo y que lo llamara si surgía cualquier problema. Harto, Lan Wangji le tiró del pelo. Le ordenó que se fuera de una vez. Su actitud se estaba volviendo insoportable. En la oficina, el Alfa trabajó a toda prisa para acabar pronto. Al salir del trabajo, de camino a casa, le dijo a sus compañeros y a Jiang Chen que moría por ver a su esposo. Soltó la bomba. Pronto se casarían. Jiang Chen supo de quién hablaba. Se opuso al instante a esa unión. Dijo que era un simple cobrador, que el Omega estaba ahogado en deudas. Esas palabras enfurecieron a Wei Wuxian. Liberó sus feromonas como advertencia. Le recordó que era el mayor y empezaron a discutir. Justo entonces, un compañero lo interrumpió. Habían visto a alguien muy parecido a Jay por la zona. Wei Wuxian se puso en alerta. Le ordenó a su compañero que lo siguiera. Fueron a investigar, dejando atrás a Jiang Chen, que ya se quejaba. Si Wei Wuxian se casaba, su familia lo presionaría por seguir soltero. Mientras tanto, en casa de Wei Wuxian, Lan Wangji dormía. La llamada del Alfa lo despertó. Era Wei Wuxian. Dijo que llegaría tarde, que no lo esperara despierto. Le dijo que si lo extrañaba, aguantara. Que todo su esfuerzo era para él. A Lan Wangji le pareció cursi. Colgó la llamada sin más. Se quedó pensando en el extraño sueño que tuvo otra vez. Era muy raro. Buscó el significado en internet. Encontró la respuesta que menos esperaba. La que más temía, podía estar embarazado. Mientras Wei Wuxian llegó a una zona donde esperaba encontrar a unos tipos, fue entonces cuando Yondo lo vio a lo lejos. Entró en pánico. Se escondió y le avisó a Jay. Tenían que ir con mucho cuidado. Le urgió a encontrar el coche para huir o morirían. Por su parte, Wei Wuxian buscaba a Jay y a Yondo. Sabía perfectamente que estaban juntos, y era hora de eliminarlos. Yondo seguía paralizado de miedo, pero Jay estaba harto de su cobardía. Lo dejó atrás y huyó solo. Él no tenía miedo, o quizá no sabía lo que le esperaba si Wei Wuxian lo encontraba. De vuelta en su antigua casa, Lan Wangji estaba muy preocupado. Había olvidado tomar la píldora. Se preguntaba si Wei Wuxian fue tan amable con él, solo porque asumió que la había tomado dejándolo quedarse en su casa. Aunque quería una familia, tomó la píldora del día después. Sabía que era tarde. Se puso a limpiar el lugar, pero se detuvo. Sintió un fuerte mareo y se desplomó en el sofá. En ese momento recordó a Lan Sijui. Tenía que recuperarlo. Horas después despertó. Corrió al baño a vomitar y tomó otra pastilla. En ese instante, Jaon abrió la puerta. Vio a su vecino, Lan Wangji, en un estado deplorable. Le dio las pastillas para que las viera, pues Jaon estudiaba farmacia. Pero no aguantó más y corrió a su baño a vomitar. Ya más calmado, el Alfa le habló. Le explicó que las píldoras no eran para él y que necesitaba otro tratamiento. Se ofreció a llevarlo al hospital para una revisión. Allí le dieron una nueva píldora. Dudó un momento, pero la tomó. Le dieron cita para dentro de 2 semanas. Ambos regresaron a casa. Fue cuando Jaon notó que Lan Wangji ya no vivía con su pareja. Los efectos secundarios del fármaco lo tumbaron, pero el malestar lo despertó en la noche. Iba a vomitar otra vez. Mientras Wei Wuxian y sus hombres buscaban a Sayu, la cacería duró hasta la mañana. Cuando por fin lo encontró, recibió una llamada de emergencia. Era la empleada. Le dijo, asustada, que la casa estaba vacía.
Wei Wuxian se alarmó. Fuera de sí, llamó a Lan Wangji sin parar y ordenó a sus hombres que capturaran a Sayuk. Sayuk, ahora rubio, mientras él corría a casa, muerto de angustia. Al mismo tiempo, en el jardín de niños, el pequeño Lan Zizhui iniciaba su plan de escape. Usó a sus amigos como distracción. Su meta era seguir la ruta del autobús para poder llegar a casa. Quería llegar a casa y pedirle perdón a Lan Wangji. Mientras, él finalmente despertó, contestó la llamada de Wei Wuxian. Él, preocupado, le gritó exigiendo una explicación. Lan Wangji dijo que limpiaba la casa vieja. Wei Wuxian por fin respiró aliviado. Le avisó que iba para allá. Mientras, para compensarlo de anoche, Lan Wangji decidió visitar a su vecino para agradecerle. Justo en ese momento recibió una llamada. Era del jardín de niños. Le informaron que Lan Zizhui se había escapado para encontrarlo. La noticia destrozó a Lan Wangji. Perdió el control y liberó sus feromonas sin querer. Esto alarmó a Haon, quien le rogó que se calmara. A pesar de que él también liberó sus feromonas para calmarlo, no funcionaron. Con Wei Wuxian era totalmente distinto. Con él sí se calmaba. Recordó que el alfa le dijo que lo llamara si algo pasaba, así que marcó su número. Le dio el teléfono a su vecino para que le explicara la situación. Él no podía ni hablar. Al otro lado, Wei Wuxian le exigió al otro alfa que se hiciera cargo. Debía cuidar de Lan Wangji y llevarlo ya a la parada del autobús, advirtiéndole que no dejara que perdiera el control, para que otros alfas no lo atacaran. Sin dudar, Lan Wangji salió corriendo. La desesperación lo devoraba. Pensaba lo peor sobre el niño, hasta que chocó contra el pecho de Wei Wuxian. Él lo abrazó y liberó sus feromonas para calmarlo. Su aroma y sus palabras lo consolaron. Él ya había movilizado a sus hombres para encontrar al niño. Hisun lo vio todo, vio su conexión especial y, aunque le dolía, obedeció a Wei Wuxian proteger a Lan Wangji, pero le pidió hablar cuando encontraran al niño. Wei Wuxian se despidió de Lan Wangji, le dio una palmada de ánimo y partió a buscar a Lan Zizhui. El niño corrió tras el autobús, pero era muy rápido. No pudo alcanzarlo y se perdió. No pidió ayuda por miedo a que lo llevaran a la guardería o con su padre. Mientras, su padre discutía con el director. Insistía en que no le dio dinero para el autobús y entonces llegó Wei Wuxian. Le exigió saber por qué no buscaba a su hijo. Mientras, Lan Wangji lo buscaba desesperado. Wei Wuxian no dudó y fue a buscarlo él mismo, con las indicaciones del director. Lan Zizhui estaba agotado. Vio el autobús y corrió con sus últimas fuerzas, pero tropezó y se golpeó la cara. Se le cayó uno de sus dientes de leche. Entró en pánico, pero recordó las palabras de Lan Wangji. Era parte de crecer. Se calmó. Poco después, oyó la voz de su padre. Se escondió al instante. No volvería con él. Wei Wuxian oyó gritar al padre. Furioso, se le acercó para reprenderlo. Le dijo que se callara, que lo asustaría, que buscara en silencio. La mayor preocupación de Wei Wuxian era que anochecía. Por su mala relación, dudaba que el niño se le acercara, aunque lo llamara. Pero estaba desesperado y se arriesgó. Gritó su nombre a pleno pulmón, corriendo por las calles oscuras. Mientras, Lan Wangji estaba al límite. La preocupación y el cansancio lo llevaron a empezar a hiperventilar. Lo ayudaron Haon y el asistente de Wei Wuxian. El grupo seguía buscando. Entre los gritos de Wei Wuxian, Lan Zizhui logró escucharlo. Se asomó curioso. Aquel alfa lo estaba llamando a él, el nombre de su hermano. En ese instante, Wei Wuxian se dio cuenta de que Lan Zizhui también estaba perdido. Justo entonces, recibió una llamada sobre el estado de Lan Wangji. Mientras se preparaba para ir, el niño lo detuvo y le preguntó si su hermano también se había perdido. Wei Wuxian lo cargó sin dudar. Su plan había funcionado a la perfección. El niño, angustiado, preguntó por su hermano. El alfa prometió que lo verían pronto. Le dijo que él sí lo quería de verdad y que lloró cuando los separaron, confundiendo al niño. Aún así, insistió asegurando que todos sabían cuánto lo adoraba Lan Wangji. Poco después, el pequeño vio a sus amigos y por fin a su hermano. Lo abrazó con todas sus fuerzas. Rompió a llorar en sus brazos. Lo extrañaba mucho. Para Wei Wuxian, que los veía, eran unos sentimentales. Pero su ternura lo conmovió. El padre de ambos no tardó en aparecer. Al verlo, el niño corrió a refugiarse. Ante eso, Wei Wuxian le dijo a Lan Wangji que tomara la mano de su hermano y que luego la soltara. El problema fue que él no pudo hacerlo. Era una prueba. Wei Wuxian le dijo que respirara. Le aseguró que no era necesario soltarlo. Debían llevar a Lan Zizhui al hospital. Tenían que curarle los rasguños y revisar su diente perdido. Con eso en mente, agradeció al personal de la guardería y a los otros padres por su ayuda. Dijo que ellos se encargarían de todo. Luego, le ordenó a Do-jun, su subordinado, llevarlos al hospital, y de ahí llevarlos a su propia casa. El padre de Lan Wangji lo miraba atónito. Se preparaba para protestar, pero Wei Wuxian se le plantó enfrente. Le exigió hablar. Despachó en el coche a su querido Omega y al niño. Se quedó a solas con el padre, y le cantó las verdades. Le dijo que entendía por qué abandonó a su hijo mayor por ese alfa. Pero eso no le daba derecho a reclamar la custodia de Lan Zizhui, sobre todo cuando él sabía el infierno que vivieron por un año. Y no movió un dedo para acercarse y recuperar a su hijo. Le dejó claro que si creía que no habría consecuencias legales por su abandono, y si su única razón fue que confiaba en que Lan Wangji cuidaría del niño, aún sabiendo la situación con Sayuk y las deudas,
sabiendo que Lan Wangji era apenas mayor de edad y tuvo que cargar con todo por su culpa. De ninguna manera podía venir ahora a dárselas de buen padre. No podía separar a dos hermanos que se adoran. Y su retorcido plan de dejarle ver a su hermano solo cuando el niño se acostumbrara era inaceptable. Un padre de verdad deja que su hijo sea feliz. Ahora tendrás que rogarle permiso a Lan Wangji para ver a tu hijo. Además, se te acabó la excusa. Ya no puedes prometerle un futuro mejor. Desde ahora, Wei Wuxian se hará cargo de los hermanos. Tu deuda está saldada. Abandona esa vida de matón. Te quedaste sin argumentos para llevártelo. Si quieres que esto acabe bien, no te metas. No te metas en su camino y hazte a un lado. De lo contrario, te mostraré lo que es un mafioso de verdad. Te arrastraré por tribunales y me aseguraré de que no quede prueba de que Lan Zhishui es tu hijo. El pelirrojo entendió la amenaza. Aunque la rabia lo consumía, se fue en silencio. El alfa lo vio marcharse. Luego fijó su mirada en Ji-sun. Tenía un asunto pendiente. Mientras, en casa de Lan Wangji, los dos hermanos descansaban en cama tras salir del hospital. Sin embargo, el pequeño no quería dormir. Temía que su hermano volviera a abandonarlo. Su hermano le explicó que creyó que lo mejor para él era que se fuera. Con su padre tendría juguetes, una casa preciosa para vivir y toda la comida que quisiera. Pero Lan Zhishui, llorando, lo llamó tonto. Le dijo que él decidía su felicidad y solo era feliz a su lado. Se abrazaron. El Omega lloraba en silencio. Lan Wangji pensaba en la situación de su hermano. No quería perderlo de nuevo. Se dio cuenta de que, a pesar de su tormentosa relación con el alfa, era el primero en quien pensaba cuando tenía problemas. Y de alguna forma, siempre lo ayudaba. Justo entonces oyó llegar a Wei Wuxian y bajó. Quería preguntarle qué habló con el pelirrojo. Pero, para su sorpresa, Wei Wuxian lo llevó al sofá y le confesó que sabía que estuvo en el hospital. Le preguntó con inquietud si estaba bien. Y aunque Lan Wangji se lo aseguró, él seguía muy preocupado. Para aligerar el ambiente, cambió de tema. Le dijo que podía quedarse con el niño. Había llegado a un acuerdo con su padre. Este solo podría verlo si Lan Wangji le daba su consentimiento. La noticia le iluminó el rostro al Omega, pero todo cambió con la inesperada disculpa del alfa. Se lamentó por haber sido espantoso con él y confesó que le gustaba. Lan Wangji se sonrojó violentamente ante la declaración. Recordó que su hermano le contó cómo Wei Wuxian había gritado su nombre con desesperación, que por eso salió. Ese recuerdo lo impulsó a consolar al alfa. El alfa sintió su pánico. Entendió su angustia al instante. Le restó importancia, diciendo que no era para tanto. Le preguntó si su deuda estaba saldada. ¿Podía confiar en él? Lan Wangji lo confirmó sin dudar. Le dio su palabra, la deuda estaba zanjada para siempre. Esto hizo que Lan Wangji le agradeciera por encontrar a Lan Zhishui. Pero Wei Wuxian solo pensaba en una cosa. Era su oportunidad para redimirse por sus errores con su Omega. Así que le propuso mudarse a su casa con el pequeño Lan Zhishui. Le prometió que allí, el niño tendría un mejor entorno. Se ofreció a llevarlo al colegio. Lan Wangji no pudo negarse, pero puso una condición, solo hasta que pudiera independizarse. Tras sellar el trato, compartieron un momento de conexión. A la mañana siguiente, Lan Zhishui hizo una rabieta. Quería volver a su casa, se negaba a todo, incluso a comer. Pero el pacto obligaba a su hermano mayor a hacerle entender que ese era su nuevo hogar. Con paciencia, lo acompañó a la mesa a desayunar. Intentó convencerlo. Le dijo que en una casa tan grande jugarían al escondite y que el propio Wei Wuxian los buscaría. Pero la magia ocurrió cuando su hermano le aseguró que él también se quedaría. La cara del niño se iluminó y aceptó feliz. Ambos se disculparon por el mal rato, pero el pequeño no. Se libró de la regañina. Su hermano le recordó el gran peligro de haberse escapado así. Al dejar a Lan Zhishui en la guardería, se disculpó con los profesores. Acto seguido, se encontró con el pelirrojo. Este se disculpó sinceramente. Admitió que no había tenido en cuenta los sentimientos de Lan Zhishui, ni los de su propio hijo. Se dejó llevar por la angustia de perderlo. Confesó que tras escuchar al rubio había comprendido muchas cosas. Antes de irse, le dio las gracias por haber cuidado tan bien del pequeño, y soltó una indirecta sobre sus gustos particulares, refiriéndose a Wei Wuxian, que apareció justo detrás, como si quisiera asegurarse de que el pelirrojo no molestara a su Omega. Después, Lan Wangji fue a buscar a Hai-sung para agradecerle, pero lo vio con los ojos hinchados de llorar. Le preguntó qué pasaba. El universitario, angustiado, le confesó que lo habían rechazado sin dejar de mirarlo. Lan Wangji captó la indirecta y solo pudo disculparse. Le dio un abrazo de consuelo. El gesto desató los celos del rubio que espiaba a lo lejos. Dejó a Lan Wangji descolocado y sonrojado. Ya en el coche, a solas los dos. Wei Wuxian se sentía culpable por no estar en el hospital, lo carcomía el remordimiento. Debió decirle que le importaba, seguro de que así habría evitado la desgracia. Atormentado, le soltó que si Lan Wangji anhelaba un hijo, él mismo se haría cargo. Cuidaría de Lan Wangji y de Lan Zhishui. La confesión sonrojó por completo a Lan Wangji. Para huir de la tensión, dijo que tenía hambre. Mientras, Yongo tenía un plan para Sehyuk. Para saldar su deuda, debía capturar a Lan Wangji. Así, los jefes de Eniwa podrían negociar con la empresa de Wei Wuxian
usando a Lan Wangji como su carnada. Era bien sabido que los alfas protegen a sus omegas, y aquel en cuestión llevaba mucho tiempo siendo un estorbo. En una cafetería, Lan Wangji dudaba. No sabía si pedir un latte o un té de burbujas, a lo que Wei Wuxian le propuso algo. Le dijo que si quería, podía quedarse con ambos, pero Lan Wangji eligió el té. Ya en el coche, se arrepintió de su elección. Entonces Wei Wuxian le ofreció su latte. Se lo había comprado para Lan Wangji por si acaso no le gustaba su bebida. Lan Wangji notó el considerado gesto. Pensó que Wei Wuxian se estaba excediendo. Se comportaba como un chofer privado para él y para su hermano pequeño. Pero a Wei Wuxian no le importaba en lo más mínimo, ya que poseía los recursos. Tenía de sobra para cuidar de ambos sin que fuera una molestia. Tras dejarlo, en el restaurante sintió inquietud al verlo entrar, dándose cuenta de lo celoso y extremadamente protector que se había vuelto con Lan Wangji. En su oficina, Wei Wuxian intentaba descifrar sus emociones. Era un sentimiento nuevo, como su primera vez. Su secretario fue quien se lo dijo. Lo que sentía no era otra cosa que el primer amor. Además, el secretario se disculpó. Le había perdido el rastro a Se-hyuk y a Yongo, pero a Wei Wuxian ya no le importaba. Ahora que vivían juntos, era impensable que ese par de indeseables se atrevieran a ponerle un dedo encima a Lan Wangji. Con esa seguridad, se apuró para ir a recogerlo. Mientras tanto, Lan Wangji había pasado todo el día nervioso, una actitud que empezó a hartar a su jefe. Para no alterarse más, le sugirió que se fuera a casa antes. Para su sorpresa, Wei Wuxian ya estaba aparcado justo enfrente. En el momento en que Lan Wangji se sentó en el coche, una calma inmediata lo inundó por completo. Ya en casa, Wei Wuxian le sirvió personalmente kakis de postre a Lan Wangji y a Lan Zhishui. El cuidado de Wei Wuxian lo hacía sentir muy a gusto. Lan Wangji empezaba a acostumbrarse a una vida sin presiones, pero al rato vio que Lan Wangji estaba buscando alquileres. A Wei Wuxian se le rompió el corazón. No quería que se fuera, así que sin dudarlo, le montó una escena. Quería que dejara el móvil y le hiciera caso. Le insistió en pasar el rato juntos. A pesar de todo, Lan Wangji cedió. Dijo que no le importaba el plan si se quedaba a su lado. Lan Wangji no pudo evitar sonrojarse. Más tarde, yendo a buscar a Lan Zhishui, Lan Wangji le ofreció su apoyo. Lo hizo movido por la culpa. Se arrepintió de su dureza. Wei Wuxian siempre lo cuidaba. Ante tal oferta, Wei Wuxian vio la oportunidad perfecta para pedir un deseo. Sonrió con picardía, sin revelar sus verdaderas intenciones. La idea de pedirle algo lo emocionaba y ya sabía qué iba a elegir. En casa, los tres jugaron al escondite. Cuando Lan Zhishui contó, Wei Wuxian vio el momento perfecto para arrastrar a Lan Wangji a un armario, pidiéndole silencio absoluto. Con sus cuerpos tan juntos y el aroma del omega, fue imposible para Wei Wuxian evitar una reacción, lo que incomodó a Lan Wangji. Él intentó separarse, pero el otro, sin más, le pidió permiso para besarlo. Justo cuando iba a responder, Lan Zhishui los encontró y le dio un fuerte cabezazo en la cara. Lan Wangji se apartó de Wei Wuxian, lleno de dudas sobre lo que casi pasa. En el fondo, quería ese beso. Por eso, se dio un baño para calmarse, pero el alfa se dio cuenta de todo y casi derribó la puerta exigiendo entrar. Al principio, Lan Wangji dudó, pues sospechaba de sus intenciones, pero finalmente cedió y le dejó sentarse a su lado en la bañera. Aún así, no entendía su manía de estar siempre pegado a él. Como venganza, le salpicó agua, pero Wei Wuxian, sin enfadarse, aprovechó para confesarle su deseo. Le rogó que no intentara morir de nuevo, que dejara de existir sin más y que empezara a vivir para sí mismo, librándose de todo lo que le causaba dolor. Esas palabras conmovieron a Lan Wangji. Guardó silencio mientras sus mejillas se sonrojaban. Finalmente, aceptó su petición con una promesa. A Wei Wuxian le sorprendió que Lan Wangji quisiera dormir con él. Intentó seducirlo para que lo dejara tocarlo, pero solo recibió un. Esperaba un manotazo antes de dormir, pero para su total asombro, el Omega lo abrazó por la espalda, ofreciéndole otro deseo, que podía ser, incluso, algo atrevido. Wei Wuxian, perplejo, se puso sobre él y le preguntó si había bebido, porque ese no era el Lan Wangji que conocía. Pero las quejas del Omega para que se apurara fueron calladas por un beso, mientras le preguntaba qué hizo para merecer otro deseo. Lan Wangji, nervioso, respondió que no sabía, que solo le pareció buena idea. Solo le pidió ser más gentil esta vez. Y Wei Wuxian lo hizo suyo varias veces durante el resto de la noche. En medio de todo, el alfa le susurró algo nuevo. Le prometió parar si aceptaba. Era obvio que Lan Wangji estaba agotado, y Wei Wuxian ignoraba sus ruegos. Fue entonces cuando se lo propuso. Le pidió que se mudara con él. Lan Wangji no estaba convencido, pero siguieron hasta que el cansancio pudo con ellos. A la mañana siguiente, Lan Wangji despertó de golpe. Tenía que llevar a Lan Zhishui a la guardería. Al bajar, no solo se lo encontró a él, sino también con Wei Wuxian. Desayunaban muy tranquilos. Mientras bebía agua, el niño le soltó la bomba. Wei Wuxian iba a construirle un cuarto en la casa. Lan Wangji se quedó helado. Le vinieron de golpe los recuerdos de la noche anterior. El alfa y el niño hablaban, muy ilusionados, sobre el nuevo cuarto. El niño estaba muy emocionado. Por eso, Lan Wangji no pudo negarse a esa decisión.
Horas después, el Omega preparaba la comida para su hermano, mientras pensaba en la extraña ansiedad que sentía al no estar cerca de Wei Wuxian. Todo era muy raro. ¿Sería solo la costumbre de tenerlo cerca? Esa mañana se sorprendió olfateando sus sábanas, y solo recordarlo le hacía arder la cara. No sabía si la deuda estaba saldada o si debía seguir pagando. No quería volver a lo de antes, y menos vivir de la compasión que pudiera darle el gángster. Pero, solo por esta vez, decidió confiar en las palabras del Alfa, que sonaban sinceras. Nunca había dependido tanto de alguien, y quizá por eso estaba tan nervioso. Wei Wuxian era un descarado, sí, pero no un monstruo. En un descuido, se cortó un dedo. Justo entonces, apareció el Alfa y corrió a ayudarlo. Lo obligó a sentarse en el suelo. Lo abrazó desesperado. Lan Wangji estaba aterrado. Temía que Lan Sijui los viera. Un mueble los ocultaba. Parece que Wei Wuxian también. Estaba impaciente por verlo. Wei Wuxian no tardó en confesarle lo angustiado que estuvo todo el día. Admitió que era más que ansiedad, un sentimiento que no entendía. Supuso que Lan Wangji lo tenía, completamente loco por él. Entonces Wei Wuxian vio su corte, corrió a buscar una tirita para curarlo. Lo trató con una ternura inmensa. Lan Wangji no podía evitar sentirse culpable por su herida. Horas después, los dos estaban exhaustos, cansados de jugar con Lan Sijui. Antes, Lan Wangji era mucho más reservado. Apenas tenía tiempo para él. Pero con todo lo ocurrido, el pequeño perdió su timidez. Ahora era un torbellino de alegría. A Lan Wangji le fascinaba. Al notarlo, Wei Wuxian le dio un beso. Le susurró que era un excelente hermano, pero los interrumpió Lan Sijui. Lan Wangji se separó de golpe. Se apartó de Wei Wuxian. Escuchó la petición del niño. Tendría una fiesta de pijamas con un amigo. Wei Wuxian aprovechó para darle permiso. Quería estar a solas con Lan Wangji. Una vez solos, Wei Wuxian se acercó sin dudar. Lan Wangji se quejó tímidamente, pero para callarlo, Wei Wuxian le dijo: «Es lo que hacen los novios», dejándolo a Lan Wangji descolocado. Al verlo, Wei Wuxian le preguntó si de verdad creía que su interés era una excusa para vivir en su casa, algo que fue negado al instante por Lan Wangji. La verdad, no había pensado en qué tipo de relación tenían. Wei Wuxian fue directo: «¿Quieres ser mi novio o prefieres que seamos amigos con derechos?». Luego le suplicó de nuevo que saliera con él. Le rogó que aceptara. Entre besos tiernos, el mayor terminó cediendo. Un tiempo después, Lan Wangji cortaba una manzana. Fue sorprendido por Wei Wuxian, lo llamó cariño mientras lo abrazaba por la espalda. Sonrojado, Lan Wangji pidió que no lo llamara así frente a Lan Sijui. Wei Wuxian aceptó. Lan Wangji lo apartó con cuidado para seguir cortando la fruta. No quería mojarse la herida. Aprovechó para decirle que se cuidara más. Siempre ponía a los demás primero. Al oírlo, Wei Wuxian le preguntó si la sombra de su padre lo atormentaba. Amenazó con desaparecerlo. Esa confesión captó toda la atención de Lan Wangji. Él ignoraba que el número 8 seguía tras él, acosándolo sin tregua por la deuda. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Wei Wuxian notó que estaba totalmente ido. Le preguntó preocupado si tenía fiebre. Su ciclo estaba a punto de llegar. Existía la posibilidad de que los fármacos del hospital hubieran descontrolado por completo su organismo. Aún así, Lan Wangji sentía una paz inmensa, todo gracias a los cuidados que Wei Wuxian le daba. Aunque todavía había muchos problemas sin resolver, al vivir momentos felices con su hermano y Wei Wuxian, simplemente no quería pensar en nada más. Su hermano se fue a trabajar, y de pronto, una visita inesperada llegó a la casa. Tomó a Lan Wangji por sorpresa. Era Wangun, y sus palabras venenosas consiguieron que su felicidad comenzara a hacerse añicos. La mujer había llegado con el pretexto de pedir el coche. No perdió la oportunidad para decir que entendía por qué Wei Wuxian estaba desesperado por volver a casa, insinuando que perdió el juicio al liarse con alguien, ahogado en deudas y con un niño. El comentario enfureció a Lan Wangji, quien no dudó en enfrentarla. Fue entonces cuando ella, con malicia, le dijo que le daba pena. Le aseguró que su primo no lo amaba de verdad. Su único objetivo era someterlo. La prueba era que la deuda seguía intacta. Aquello solo podía significar una cosa: si de verdad lo amara, la deuda ya no existiría. Wei Wuxian no la había saldado, ni mucho menos cancelado. Tanta revelación provocó una angustia terrible en Lan Wangji, quien sintió asco por el aroma de la alfa. Le dijo que apestaba. Wonjun, al ver su estado, se retractó diciendo que era una broma, que lo dijo solo porque le molestaba ver a su primo tan feliz. Sin más, tomó las llaves del coche antes de irse. Pero aunque insistió en que era broma, sus palabras hirientes lo dejaron lleno de dudas. Las náuseas no desaparecían. Incluso la pequeña tirita que llevaba en el dedo ahora le parecía una posible marca de dominio del alfa. A causa de lo mal que se sentía, salió a tomar aire. Estaba convencido de que tenía que hablar con Wei Wuxian sobre la deuda para aclarar las dudas que lo consumían. Pero, en ese momento, fue interceptado por alguien. Lo agarraron a la fuerza para llevárselo. La escena fue captada por una cámara de seguridad. Las imágenes llegaron directamente a Wei Wuxian y de repente todo se convirtió en un caos absoluto en su oficina. Estaba completamente fuera de sí por lo que sus ojos acababan de ver. Juró que aniquilaría a quien se atreviera a tocar a su Omega. Una empleada confirmó que el rapto fue un montaje.
Los responsables no dejaron rastro, esquivando todas las cámaras de seguridad. La clave: la deuda de Sayuk fue pagada por nada menos que los hombres de la corporación Euna, y no tardaron en contactar. Mientras Lan Wangji estaba cautivo en una habitación totalmente desesperado por su hermano. No tenía idea de por qué lo retenían. Por eso, interrogó al hombre que entró al cuarto. Este le reveló que ellos mismos pagaron su deuda, pero ahora se la debía a ellos. Esa noticia lo dejó helado, confirmando su peor miedo. La deuda nunca desapareció. Lan Wangji estalló de furia. Gritó que nunca pidió su ayuda, ni solicitó ese maldito préstamo. Justo entonces apareció su propio padre. El Omega no pudo contener su rabia. Pateó a su padre, tirándolo al suelo mientras le gritaba, reprochándole el infierno que le hizo vivir. Los hombres de Euna lo inmovilizaron. En ese instante comprendió todo. Era una trampa contra Taiwan Capital, la empresa de la familia de Wei Wuxian. El negociador admitió que se saltaron varios protocolos. Usaron la deuda que aún existía como un arma contra Taiwan Capital. Su padre, antes de irse, le agradeció a Wei Han por serle tan útil al pagar su deuda. Se fue sonriendo con burla mientras oía los insultos de su propio hijo. Al ver su carácter, el negociador se rió. Comentó que a Wei Wuxian le gustaban con temperamento, afirmación que fue negada al instante por el Omega. Si fuera así, no lo habría atormentado por esa maldita deuda, y mucho menos habría permitido que lo secuestraran. El hombre aclaró que en realidad no querían nada de él, sino de la gente de Taiwán. Lan Wangji sería la moneda de cambio para forzar un trato. Su único trabajo era quedarse quieto durante las negociaciones. Así, podría volver a los brazos de su amado Wei Wuxian. Sin embargo, tendría que pagarles la deuda si no llegaban a un buen acuerdo con Wei Wuxian, quien casualmente acababa de llegar a la oficina de Euna, listo para negociar. Mientras, Lan Wangji se consumía por dentro, lamentando haber hablado de más con Wei Han. Se sentía culpable de que saliera de casa y todo acabara así. Doujin, el socio de Wei Wuxian, les recriminó usar esas tácticas justo cuando querían convertir su compañía en una empresa legítima. Lo justo era que devolvieran al Omega junto con Sayuk y Yongo. Pero el representante de Euna se negó en rotundo. Wei Wuxian se plantó frente al tipo, exigió saber qué querían de ellos. El negociador, indiferente, dijo que el Omega ahora era de su propiedad. Siendo suyo, harían con él lo que quisieran. Eso enfureció a Wei Wuxian. Sus hombres tuvieron que sujetarlo. Estaba ciego de ira, imaginando lo peor. Presa del pánico, ordenó que le trajeran a Lan Wangji. Pero sus hombres volvieron con las manos vacías y la cara marcada. El Omega les dio una paliza. Wei Wuxian se acercó a olerlos. Confirmó el aroma de Lan Wangji en ellos. Enfurecido, los molió a golpes. No podía creer que su Omega pudiera hacer eso. Y si lo hizo, fue porque esos malnacidos lo provocaron. Al límite, Wei Wuxian exigió saber qué demonios quería. Más tarde, en casa de sus padres, su tía discutía con él y su prima. La condición era ceder uno de sus distritos. Una locura. Lan Wangji había sido llevado allí para estar a salvo. Al ver la discusión, le preguntó a Wei Wuxian por su hermano. El padre de Wei Wuxian lo abrazó y le explicó que su hermano estaba en el hospital por un resfriado. No podían verse para evitar el contagio. Su tía reanudó la discusión. Le recriminó que debió haber protegido mejor a su Omega. Ahora sus enemigos conocían su debilidad. Era su culpa. El Alfa, lleno de culpa, sentía que se volvería loco solo de pensar en lo que pudieron hacerle. Ahora podían manipularlo a su antojo, pero estaba dispuesto a darlo todo con tal de que liberaran a su amado. Pero su tía lo hizo entrar en razón. Le advirtió que si cedía una vez, se aprovecharían de él sin parar, y después podrían ir a por Lan Zizui o cualquier otro de la familia. Por eso, ella decidió actuar. Iría a hablar con la presidenta del concurso, mientras Lan Wangji estaba en su cuarto. Intentaba descansar, pero solo pensaba en qué hacer con la deuda. Un dolor agudo le retorcía el estómago. No entendía por qué, le dolía mucho. En el despacho, la tía de Wei Wuxian le exigió a la presidenta que anulara la entrega del proyecto a la constructora Unga. ¿Por qué? A raíz de eso, se volvieron arrogantes. Ahora los atacaban abiertamente, usando trucos sucios por poder, y no podía permitir que usaran a un inocente. La estimaba como familia, pero la presidenta no quería involucrarse. Preguntó si el cautivo era la pareja de su hija. Al saber que era su sobrino, la matriarca tuvo una idea. Sugirió un trato familiar para poder intervenir. Un matrimonio. Su hija por la nieta de la presidenta. La directora aceptó. Su hija se casaría y el problema acabaría. En casa de Wei Wuxian, su prima se quejaba amargamente. Sentía que era su castigo por meterse en su relación. Ahora debía casarse con una chica que odiaba. La madre de Lan Wangji ya lo buscaba por las tierras de Unga. Le rogó a su sobrino que tuviera paciencia. Debía confirmar que Lan Wangji estuviera a salvo. Wei Wuxian no cedería. Haría lo que fuera para recuperar a su Omega. Por eso, fue de nuevo a la oficina de Ewa. Pidió hablar con Lan Wangji. Ewa aceptó y le dio un teléfono. El Alfa, desesperado, repitió su nombre una y otra vez. Lan Wangji contestó y preguntó por su hermano menor. Wei Wuxian dijo que estaba bien. Le preguntó si lo habían herido, pero el Omega lo ignoró. Le reclamó que nada había cambiado. Él seguía con una deuda. Wei Wuxian seguía siendo un matón. Jamás debió creer que algo entre ellos podría funcionar. Se arrepentía de confiar en él.
no lo liberó, lo ató más fuerte. Con esas palabras colgó dejando a Wei Wuxian destrozado. Mientras Lan Wangji pactaba el intercambio con el negociador, irían solo 6 de ellos en un vehículo de Unga a su propiedad. La condición: nada de trucos o dañarían a Lan Wangji. Se verían el día que salieran los resultados del concurso. En la oficina de Wei Wuxian, su prima se sentía culpable. Culpaba sus palabras. Wei Wuxian le restó importancia. Dijo que Lan Wangji vio que él no era suficiente. Su historia estaba condenada. La deuda fue un malentendido. El alfa creía que ese lazo los mantenía a su lado, pero no solucionó nada. Frente a Sayuk fue incapaz de actuar. No pudo poner fin a su tormento. Tuvo muchas oportunidades para enmendarse, pero su terquedad persistía. Sentía que merecía el peor castigo. Todo era su culpa. Mientras, Lan Wangji descansaba en su cuarto, ajeno al peligro, hasta que fue sorprendido. Yongo lo inmovilizó. Amenazó con dañar a su hermano para forzarlo a cooperar. Aterrado, no tuvo más remedio que obedecer. Su captor pronto se mofó de él. Le dijo que era su culpa estar ahí. Era su venganza por la humillación y su buena vida. Se jactó de que Wei Wuxian nunca arriesgaría su imperio multimillonario para rescatar a un don nadie como él. Después, empezó a desvestirse para someterlo. Pero Lan Wangji reaccionó con una furia desmedida y le dio una paliza. Quería callar sus viles palabras. Perdió el control, harto de que lo trataran así, como una simple ficha en su juego. Descargó en él toda su frustración. Los guardias de Ea oyeron el alboroto e intervinieron justo a tiempo. Así evitaron una locura. Se llevaron a Yongo, dejando a Lan Wangji solo de nuevo. Lan Wangji solo quería volver a casa. El dolor de estómago seguía, pero sabía que nadie le creería. Pensó un instante en Wei Wuxian. Un profundo arrepentimiento lo invadió. Se arrepintió de haber confiado en él. Por su culpa, estaba en esa pesadilla. Poco después, Wei Wuxian y su prima llegaron al imponente edificio. La seguridad era abrumadora, pero tenían un plan perfecto. Los refuerzos llegarían en unos 20 minutos. Justo antes de la oficina principal, el alfa se detuvo en seco. Percibió el aroma de las feromonas de su amado. En respuesta, liberó las suyas. Era una señal para que el Omega supiera que venía a rescatarlo. Y la señal fue captada. Lan Wangji se apoyó en la puerta, aspirando el aroma que le daba esperanza. Cuando Wei Wuxian irrumpió en la oficina, el negociador lo esperaba con una sonrisa. Entregaría al Omega solo después de los resultados una condición fuera del acuerdo. El intercambio debía ser simultáneo. Por eso, cuando Wei Wuxian exigió ver a Lan Wangji y no lo encontró, su rostro se ensombreció. Do-Yun y Won-Jun protestaron al momento. Le recordaron que ese no era el trato, pero el hombre ignoró sus quejas. Dijo que no importaba, que Lan Wangji estaba en el edificio y lo traerían al confirmar los resultados. Su plan era encontrar al Omega, pero era un problema. Debía salvarlo y enfrentar a Enhua con refuerzos. Tenía que ser antes de que revelaran la farsa. Mientras Wei Wuxian con calma se sirvió un trago. Se acercó sigiloso y le clavó un bolígrafo en el cuello. Estaba harto de sus juegos. La acción sorprendió a todos. Eso no estaba en el plan. Su prima y sus hombres atacaron. Wei Wuxian se escabulló para buscar a su Omega. Se guiaba solo por su aroma. Lan Wangji oyó el caos. No sabía si el acuerdo funcionó, pero debía escapar ya. De una patada, reventó la puerta y huyó de la habitación. Los guardias lo persiguieron. Wei Wuxian también corría. Buscaba a Lan Wangji. Se cruzaron en el pasillo. El alfa derribó de un golpe a quien iba a atraparlo. Aún herido, se enfrentó a 3 adversarios. Los venció fácil y llamó a Lan Wangji para que se acercara. Le dijo que lamentaba todo, que no pedía perdón, solo le dejara llevarlo a casa. Lan Wangji lo miró con rencor. Para Wei Wuxian, esa mirada fue un puñal. Lan Wangji se acercó. Le reclamó con la voz rota cómo se atrevió a traicionarlo. Gritó arrepentido de haberle dado su corazón a alguien así. Alguien que solo lo traicionó. Wei Wuxian lo abrazó fuerte. Le suplicó perdón por el infierno vivido. No vieron a nadie. Yongo se acercaba sigiloso, con un arma, para apuñalarlo. Wei Wuxian se dio cuenta y giró sus cuerpos rápidamente. Así fue él quien recibió la puñalada. Lan Wangji reaccionó. Pateó al agresor para vengar a Wei Wuxian, pero en ese instante, los hombres de Unhua los buscaban. Wei Wuxian lo detuvo para huir. Insistió en ir a casa, pero Lan Wangji se negó. Él estaba mal herido. Su prioridad era un hospital. Huyeron juntos. El corazón de Lan Wangji estaba roto. Wei Wuxian arriesgó su vida por protegerlo. Por eso, al escapar del edificio y encontrarse cara a cara con los padres del alfa, Lan Wangji rogó que llevaran a Wei Wuxian de inmediato al hospital. Aunque Wei Wuxian lo negó, su padre vio la gravedad de la herida y le ordenó a Do-Yun que los llevara. Durante el viaje, Lan Wangji no dejaba de pensar en lo que podría pasarle a Wei Wuxian. Mientras presionaba la herida para frenar la sangre, se dio cuenta de lo crítica que era. El cuerpo de Wei Wuxian se enfriaba muy rápido. No iba a dejarlo morir. Le susurró que lo perdonaba, pero le exigió que no se rindiera, que fuera fuerte. Al llegar al hospital, Wei Wuxian entró directo a cirugía de urgencia, mientras Lan Wangji esperó durante horas. Cuando uno de los padres del alfa se le acercó, se limpió la sangre de las manos. Lan Zizhui venía en camino y no quería que se asustara al verlo así. El hombre le preguntó, preocupado, si él también estaba herido, y se disculpó porque su hijo lo había involucrado en ese problema. Pero a Lan Wangji solo le importaba una cosa. Preguntó si Wei Wuxian iba a sobrevivir. El padre lo negó, dijo que no era algo tan serio. Dijo que conocía la fuerza de su hijo y que todo saldría bien. Poco después llegó Lan Zizhui y lo abrazó fuerte. Vio a los padres de Wei Wuxian consolarse mutuamente.
Cuando la cirugía terminó y le permitieron entrar a verlo, miró a Wei Wuxian con alivio y temor. Había sobrevivido. Lan Zizhui, al ver al alfa tan delicado, creyó inocentemente que Lan Wangji solo le había contagiado su resfriado. Le deseó una pronta recuperación. Ambos tomaron la mano del alfa. Luego llegaron sus suegros e informaron que, por suerte, ningún órgano vital resultó dañado y que todo saldría bien. Wei Wuxian despertó confundido por la anestesia. Le preguntó a Lan Wangji quién era, preocupando a sus padres. Pero cuando el alfa les pidió con una sonrisa tonta que le presentaran a ese Omega, los adultos no pudieron evitar reír. Tiempo después, una vez que el alfa recuperó la conciencia, Lan Wangji decidió que era hora de hablar. Exigió una explicación por la deuda. ¿Por qué era una cantidad tan alta? No podía entenderlo. Amaba a Wei Wuxian. Entonces Wei Wuxian le confesó que no podía imaginar un futuro sin Lan Wangji. Admitió que por su pasado y su mal comienzo, tenía pánico de que lo dejara si la deuda desaparecía. Con el corazón roto, Wei Wuxian se sinceró. Dijo que solo quería estar a su lado. No entendía cómo llegaron a eso, ni por qué usó medidas tan desesperadas. Lan Wangji, destrozado, le echó en cara lo horrible que fue verlo ser herido por él. No comprendía de dónde sacó el valor para ese sacrificio, pero no para disculparse por todo el daño que le hizo. Le dio una última oportunidad, pedir perdón y prometer que olvidaría la deuda. Y lo más importante, jurar que nunca más arriesgaría su vida. Wei Wuxian obedeció. Al instante, tomó su mano y se disculpó entre lamentos por todo el dolor causado. Lan Wangji lo abrazó para consolarlo. Se acostaron, abrazándose con fuerza. Por fin se comunicaban. De pronto, un dolor agudo atravesó el vientre de Lan Wangji. Se excusó para ir al baño, pero antes de llegar a la puerta, se desplomó ante la mirada atónita de su amado. Más tarde, recibieron la noticia. Había sufrido una pérdida. El golpe los dejó completamente destrozados. No se lo esperaban. Lan Wangji no había mostrado síntomas y por si fuera poco, incluso tomaba medicamentos para prevenirlo. Pero la doctora les explicó. Dijo que cada cuerpo es distinto y que Lan Wangji necesitaba las feromonas de su alfa. Así evitaría la ansiedad y otros malestares. Esa revelación lo explicó todo. Por fin entendían la dependencia que habían desarrollado el uno por el otro. Tras la noticia, Wei Wuxian estaba hundido en la angustia y el remordimiento. Mientras, Lan Wangji, con una calma extraña, le decía a su alfa que estaba bien. Pero sus palabras no aliviaron la culpa que aplastaba a Wei Wuxian. Sentía que era su responsabilidad. No había notado los síntomas de su pareja, y peor aún, no fue capaz de protegerlo. Simplemente no podía perdonárselo. Llegó a una conclusión dolorosa. Lo más sano para ambos era terminar su historia. Wei Wuxian vivía aterrado de que su amado muriera por su culpa, y aunque Lan Wangji le aseguraba que estaba bien, él ya no podía creerle. Veía imposible que aún lo amara. Después de todo el infierno que le hizo pasar, su desesperación fue tan grande que no midió las consecuencias. Consciente del daño que le hizo, decidió marcharse. Así fue como pasó un mes entero sin noticias de Wei Wuxian. Lan Wangji no entendía por qué se fue, porque se suponía que lo amaba. Pero ahora era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo único que le quedaba era una transferencia enorme y la casa, ahora a su nombre. También le cedió sus acciones de la compañía. Justo eso le contaba a su amigo Haum, que lo oía atónito. Desde su punto de vista, el Omega había salido ganando con la situación. Pero a Lan Wangji no le importaba nada el dinero. Él solo quería una explicación a su abandono. Y llegó a la dolorosa conclusión que solo fue un peón para sus deseos. A pesar de eso, el alfa lo negó. Dijo que no era la razón, ya que los alfas, por instinto, desean estar con sus omegas sin importar el daño. Y todo indicaba que Wei Wuxian asumió la culpa, luchando contra sus instintos solo para proteger a Lan Wangji. Gracias a esa conversación, Lan Wangji supo que debía luchar por Wei Wuxian. Él era más noble de lo que imaginaba. En gratitud a Jae-yun, por ayudarlo a él y a Lan Zizhui, le consiguió el trabajo de sus sueños. Lan Wangji estaba desesperado por verlo. Pensó en fingir un ataque para que apareciera, pero recordó su reacción anterior y lo descartó. En su lugar, planearon algo. Su vecino llamó a Wei Wuxian para que recogiera al Omega, fingiendo que estaba borracho para que lo llevara a cuestas. Mientras lo cargaba, Lan Wangji le preguntó por qué había venido. Se suponía que no quería volver. Ahí empezó la pelea. Lan Wangji le echó en cara que lo abandonó. Wei Wuxian se enfureció. El Omega confesó sentirse una carga insoportable para él por la pérdida de su bebé y por sentirse defectuoso. Pero el alfa le rogó que no volviera a pensar así, que mejor lo culpara. Lan Wangji dijo eso, solo para herirlo, no porque lo sintiera. Wei Wuxian admitió que esas palabras le dolieron. Ya en casa, Lan Wangji intentó que se quedara. Lo abrazó para que no escapara y le rogó que le dejara ver su herida. Pero Lan Wangji no desaprovechó. Lo rodeó por la espalda, inhalando su aroma. Le suplicó que no se fuera. Confesó que no soportaría estar lejos de él de nuevo. La fuerza del abrazo le reveló a Wei Wuxian una terrible verdad. Su celo había comenzado. Intentó alejarlo desesperado. Temía lastimarlo de nuevo, como en el pasado. Pero a pesar de los esfuerzos del alfa, Lan Wangji ignoró sus ruegos y le exigió hacerse responsable de sus actos. Luego lo selló con un beso que lo desarmó. El alfa intentó hacerlo entrar en razón, convencido de que Lan Wangji estaba ebrio. Pero él lo negó.
admitió que solo fingía, que en realidad quería estar con él. Sin más barreras entre ellos, se dejaron llevar. Además, el médico le había dado luz verde para intentar tener otro hijo. Una noticia que compartió con el joven Alpha. Sin embargo, Wei Wuxian dudó ante esa posibilidad, pero el Omega lo calmó. Le aseguró que todo iría bien, que solo necesitaba su apoyo para formar la familia que tanto anhelaba, un sueño que solo quería cumplir a su lado. Conmovido, el Alfa le juró su apoyo incondicional, sin importar si tenían un hijo o si él no era nada en su vida. Al amanecer, el Alfa despertó primero. La realidad de lo que pasó lo golpeó con fuerza. Pensó que, una vez más, sus instintos lo dominaron. Al ver que seguían entrelazados, decidió usar un inhibidor de emergencia para separarse de Lan Wangji. No obstante, justo cuando iba a hacerlo, el Omega despertó y sin decir nada lo atrajo hacia él para amarlo una vez más, demostrando con hechos, no con palabras, que todo lo ocurrido había sido totalmente consensuado. Wei Wuxian no pudo más que rendirse a sus caricias y, al finalizar, el Omega le reveló un secreto. Su celo no había sido una coincidencia, sino que el agua que le ofreció la noche anterior contenía un potente inductor de celo. Lan Wangji se disculpó por actuar a sus espaldas. Esa confesión dejó al Alfa perplejo, pues, conociendo su historial, habría entendido que en su lugar le pusiera veneno en el agua, como castigo por todo el daño que le causó. No podía entender por qué Lan Wangji querría aferrarse a un completo idiota como él. El Omega, sin embargo, ignoró sus quejas y le pidió que lo llevara a ver el mar. Aunque el Alfa se negó al principio, al final no pudo decirle que no y terminó cediendo. Durante el trayecto, el Omega hizo un gesto particular, levantando sus piernas sobre el tablero del coche. Un viejo truco para, según él, asegurar al 100% la concepción, y así no se escaparía ni una gota de su Alfa. Claro que Wei Wuxian no tenía idea de sus intenciones. El joven Alfa estaba muy nervioso, sin entender el propósito de ese viaje repentino al mar. Y una vez que llegaron, le dijo que ya sabía que había dejado el Lampa. Su amigo, Doujun, se lo había contado todo. No entendía por qué dejó ese mundo. Wei Wuxian le aclaró que a su lado solo se volvería más vulnerable. No quería arriesgarse a ser destrozado otra vez. Al ver el pánico de Lan Wangji hacia el mar, le rogó que le contara qué le atormentaba. Entonces, él le recordó sus palabras del pasado, que su única ancla era el embarazo. Pero ahora, sin el bebé, lo extrañaba hasta doler. Confesó que sí, que había salido terriblemente herido y que Wei Wuxian fue un necio, pero a pesar de todo, cada vez que sentía su mirada, se sentía increíblemente valioso y amado. Le encantaba perderse en sus ojos, pues sabía cuánto había luchado Wei Wuxian para sanar el daño que le hizo. Y si la vida es tan valiosa, él también merecía ser amado. Ahora, al contemplar el mar, solo podía pensar en lo hermoso que era. Y sonriendo, añadió que todo estaba bien porque entendía el inmenso amor de Wei Wuxian, un amor mayor al que se tenía a sí mismo. Finalmente, le susurró que él también lo amaba, aferrándose a él. En la quietud de la noche. Y no olvides reventar el botón de me gusta, comentar y compartir este video si el resumen te ha molado. Mención de honor para nuestro miembro del canal Redoble de Tambores. Y saludos enormes para los primeros en comentar. Swalalesh.